En la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome la llamada el licenciado Humberto Roque Villanueva. Él es el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Permitivo. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada y bueno, de entrada, ¿qué le parece la polémica generada por los nombramientos que lo incluyen a usted ahí en la Secretaría de Gobernación? Bueno, he estado atento, por supuesto, uno debe estar siempre muy receptivo a la crítica. La crítica en el fondo siempre ayuda, a veces no es de tan buena intención, pero uno está obligado a entenderla, a aceptarla y mejorar lo que se dice que es criticable de uno. Oiga, más allá de lo que es criticable de uno, lo que se dice es que este es un movimiento que corresponde más a intereses políticos que al buen funcionamiento del gobierno. ¿Qué respondería usted? Bueno, yo creo que es difícil separar una cosa de otra. ¿Sí? La administración pública tiene un alto contenido político, pues esto es indudable y no tiene uno por qué asustarse de ello. Ya las críticas que se puedan hacer sobre el desarrollo de la función, pues bienvenidas y insisto que sirva para mejorar, pero de arranque no se puede desvirtuar la integración de un equipo de trabajo nada más porque provenga uno de formación política específica, sea del Verde, sea del PRI o del partido que sea. Hay gente incluso que yo entiendo que no es ni siquiera gente afiliada a ningún partido. Yo creo que no es una crítica válida el suponer que intervino el factor político, porque en la administración pública y en todo lo que tiene que ver con la actividad ciudadana, por supuesto que tiene que haber elementos de carácter político. ¿Cuáles son los temas centrales que llega usted y encuentra en su escritorio como los asuntos más urgentes y más importantes? Hay muchas cuestiones, ¿no? El tema de la atención a los migrantes, la atención a las fronteras, pero también la expedición de la clave única de identidad. ¿Por dónde empezar? Mire, empezaríamos por lo de la clave única de identidad. Usted sabe muy bien que hubo un intento en el sexenio anterior de llamar una cosa que se llamaba, de mencionar algo que se llamaba la cédula de identidad. Así es. Bueno, tuvo muchos problemas, aparte del costo, mucha gente objetó y pensó que una medida de tipo preventivo, pero más bien en un sentido de compulsión, sí, en el sentido de represión. Ahora ya no se está pensando en una cédula que, repito, además de que sería muy costosa, lo único que se quiere es una clave. De hecho, ya tenemos una que es el CURP. Es correcto. Pero que lamentablemente no ha cumplido totalmente su función en virtud que se ha podido encontrar duplicidad y entonces resulta que no es la fórmula total. Sirve para el momento, pero no podemos garantizar la identidad del mexicano a cabalidad con el CURP. Entonces la clave tendría muchísimas ventajas, no implicaría un documento físico, es lo que se dice es una clave que permitiría que todos los mexicanos tuviéramos la facilidad en una cantidad enorme de trámites que se nos facilitarían, desde las inscripciones a las instituciones de seguridad social, los mecanismos que tienen que ver con pensiones, lo que tiene que ver con la vialidad, es decir, licencias de conducir, etcétera. Entonces, y sobre todo, tendría una enorme ventaja de un problema que ya se está presentando en el mundo y que ya se presenta en México, el robo de identidad. Usted comprenderá que frente a una sociedad que reclama, por supuesto, cada vez mejores servicios, pero también que está lamentablemente infiltrada por grupos criminales, es fundamental que México disponga de una buena clave de identidad que no tendrá para nada ningún tinte represor, que no busca de ninguna manera afectar al ciudadano, sino facilitarle una serie de gestiones y trámites y sobre todo garantizar que su identidad no será de ninguna manera afectada. A ver, ¿cómo operaría esta clave de identidad? Porque, bueno, así en abstracto suena como un mecanismo muy eficiente, pero para que le entendamos quienes no estamos metidos en el tema, y además no es un tema noticioso que lo tengamos todos los días, ¿no?, a la mano. ¿Cómo operaría? ¿Cómo explicárselo? Bueno, la clave, por supuesto, tiene la similitud del CURP de representar números estratégicos con elementos de identificación que sean únicos. Correcto. Pero, por supuesto, que habrá que hacer un trámite para que la identificación sea completa, en donde figuren elementos de carácter anatómico. Correcto. Pero que no quedarán registrados en algo que pudiera ser utilizado en contra de quien los proporcione, sino que serán exclusivamente
para garantizar que la clave de identidad es la que corresponde al sujeto al que está asignada esa clave. Usted imagínese que en esta sociedad tan compleja, en donde tenemos un conjunto de informalidades, a veces en el comercio, a veces hay quien no tiene ni siquiera el acta de nacimiento, bueno, hacer un gran esfuerzo nacional, que repito, no implique el disponer de un documento físico de identidad, porque además tenemos la credencial del INE, que también cumple una gran función. Claro. Tendríamos los mexicanos verdaderamente, imagínese la gente nueva, viviríamos en un país donde la identidad estuviera plenamente garantizada, juntando los elementos claves que tienen que ver con símbolos, con los elementos anatómicos que, repito, no podrán ser utilizados con ningún propósito inconveniente. ¿Y cómo, en cuánto tiempo, cómo van los trabajos para hacer realidad ya al 100% este proyecto? Bueno, tenemos por supuesto los dos ejercicios previos, uno que se sigue utilizando, que es la CURP o el CURP, y que desde luego, insisto, ha cumplido en parte con su función. Y el otro es el ejercicio lamentablemente fallido, porque creo que no se supo exponer adecuadamente a la sociedad, de lo que corresponde a aquellas características anatómicas que hagan irrepetible a la persona, y mire usted, tiene hasta un efecto psicológico, pues si todos los seres humanos, independientemente de que sintamos solidaridad por el resto de la humanidad, nos gusta nuestro individualismo, claro. Nos gusta, bueno, tan es así que todos cuando oímos nuestro nombre, pues sentimos algo adentro. Entonces se trata de algo positivo, que yo creo que va a llevar tiempo, por supuesto, pero que vamos a aprovechar las dos experiencias, la del CURP y lo que intentó ser la cédula de identidad. El otro tema, licenciado Roque Villanueva, es el asunto de los migrantes. Los migrantes que atraviesan México, que es un problema de derechos humanos, que es un problema grande para darles atención a todos ellos y evitar que caigan, por ejemplo, en manos, ¿no?, de las redes de traficantes. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Qué es lo que usted tiene como objetivo para darle, pues no solución, pero sí atención a esta problemática tan compleja? Compleja y humanamente triste, porque quisiéramos que nadie tuviera que salir a correr riesgos físicos, riesgos morales, por razones simplemente de salvar su seguridad, que a veces la pierde, o porque tenga una razón económica muy poderosa. Pero ya dentro de esta problemática que no podemos evadir, el fenómeno migratorio va a caracterizar buena parte del siglo XXI, ya caracterizó una parte del siglo XX, y estamos viéndolo a veces como tragedia, lamentablemente. Sí. Pero mire usted, en el caso de la frontera sur, que es muy porosa, se tienen avances, y desde luego vamos a incidir positivamente en ellos, en buscar lugares específicos en donde el migrante centroamericano pueda disponer de una identidad específica y desde luego temporal, para que esos flujos que a veces tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios no se vean afectados por una falta de identidad y no se permita de ninguna manera que se confunda con irregularidad. Segundo, estamos satisfechos relativamente, por supuesto, con que el tema de la bestia, que estoy viendo en este momento, por cierto, ya no sea el tema dramático que llegó a ser. Ahorita en estos momentos ya la autoridad del Instituto Nacional de Migración ha logrado que no haya las reducciones de velocidad, que no haya los contubernios entre los maquinistas y los grupos del crimen organizado, que el abordaje sea razonable y nunca en la forma en que se llegó a manifestar bajo el nombre de aquella cuestión de la bestia. Está prácticamente resuelto el tema de la transportación ferroviaria. Lógicamente, esto ha implicado nuevas rutas, con otras características, con otros tipos de transporte, pero se está trabajando en ello también. Ha habido una buena colaboración, particularmente de Guatemala y Belice, y estamos empeñados en que el trato humano que merezcan los migrantes se pueda mejorar cada día y que la dignidad, que es junto con la identidad lo que más respetamos en la vida de los seres humanos, se cumpla. Hablando de migrantes, pues el tema que en este momento ocupa al mundo entero es este problema grave de los refugiados, sobre todo en Siria, una gran cantidad de personas que se manifiestan pues visiblemente a través de estas grandes oleadas, de estas grandes riadas de personas que
o de familias que intentan llegar a países europeos, pero hay millones de refugiados en diferentes campos de allá del Medio Oriente que están luchando por su vida, que están prácticamente huyendo de la guerra. Se ha hablado de que México podría recibir a varios miles de estos refugiados. ¿Qué nos puede decir usted? Mire, en primer lugar habría que comentarle algo que debe ser satisfactorio para todo mexicano. México ha sido un ejemplo en el siglo XX de lo que es el derecho de asilo. Usted y muchos podrán recordar, y si no, ahí está en la historia y está casi en nuestras venas, la corriente migratoria que llegó de españoles a raíz de la guerra civil y de la derrota de la República Española, y que literalmente pues tenemos el Colegio de México, que ahí se empezó a fundar. Fue una migración muy positiva. Tenemos el otro ejemplo de la tragedia chilena a raíz del asesinato de Salvador Allende y la necesidad que tuvieron muchos chilenos de irse fuera de Chile, y muchos vinieron a México. Entonces, primera parte que hay que reconocer: México es un país de una gran tradición en materia de asilo y lo ha hecho con una gran generosidad como país. Este no es un asunto de gobierno. Segundo, el caso que conmueve a la humanidad en este momento, y sobre todo después de aquella fotografía que yo les confieso que a mí, al igual que seguramente millones de seres humanos, me partió el alma. Sí, claro, de verla. Entonces, bueno, por supuesto que hay una primera instancia que es la propia Unión Europea, que está abordando con cierta lógica y buscando cuotas, etcétera, etcétera. Para el caso de América Latina, donde incluimos por supuesto a México, no ha habido todavía una normatividad de carácter multilateral que nos permita estar ciertos de cuál debe ser la aportación de México. Por lo cual, la política migratoria mexicana, en el caso específico de aquellos sirios que tengan algún motivo, sobre todo en programas, reitero la expresión, específicos, como está por llegar en unos días más un estudiante sirio. México seguirá el protocolo normal que sigue para los casos tanto de refugiados como de inmigrantes, pero de momento no podemos anunciar una política general y completa en el caso de alguna emigración siria. ¿Depende de un acuerdo multilateral con otros países? Depende de un acuerdo multilateral y, por supuesto, reitero, México de ninguna manera renunciará a esa capacidad que tiene para, de acuerdo al protocolo existente, ir aceptando casuísticamente, y repito la expresión, casuísticamente, los elementos que den por conclusión la entrada de algún elemento extranjero, provengan de Siria o de cualquier otro país. Licenciado Roque Villanueva, subsecretario, muchas gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. El agradecido soy yo y me reitero a sus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Ahí están las palabras del flamante subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación,